Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. El aceite de coco al rescate. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Hoy quiero hablarles en una nueva ocasión, desde un nuevo punto de vista, del tema del aceite de coco y de los beneficios del aceite de coco cuando se utiliza correctamente, combinado con una dieta bien balanceada como la dieta 3x1 y con suficiente consumo de agua, que es vital al metabolismo. Entonces, fíjense, por aquí tengo conmigo, este es un producto que nosotros usamos mucho en todos los Natural Slim, en México, en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Panamá, próximamente en Colombia y próximamente en Costa Rica. Se llama Coco-Ten Plus. Coco-Ten Plus es una combinación de aceite de coco orgánico con una enzima que se llama CoQ10. Quiero primero explicarle cuáles son los verdaderos beneficios del aceite de coco. Cuando por primera vez escribí el libro El Poder del Metabolismo, pues tenía un capítulo completo hablando de los beneficios del aceite de coco. Quiero hablarles de eso. Cuando finalmente terminé hace poco de escribir el libro Diabetes sin Problemas, que ya había investigado los beneficios del aceite de coco para los diabéticos, pues entonces se extendió la información porque hay más de 14 o 16 estudios clínicos, estudios científicos que demuestran los beneficios del aceite de coco para el control de la diabetes y para todas las condiciones relacionadas tanto a diabetes como metabolismo lento, ¿no? Así que básicamente esto es una sustancia, yo le diría que de todas las sustancias que hay allá afuera naturales, esta es de las más terapéuticas, curativas, de mejoramiento que existe el aceite de coco. Voy a la pizarra un poquitito para explicar el tema del aceite de coco y del CoQ10. Fíjense, nosotros decidimos implementar el tema del aceite de coco porque estuve hace unos años investigando el tema del aceite de coco, hace unos 16, 18 años, y descubrí que había un montón de literatura que especialmente se estaba utilizando en Japón, en Filipinas, en Malasia, en Singapur, en ese área oriental. El aceite de coco ha sido utilizado por miles de años. Ha sido utilizado por miles de años y es un área que tradicionalmente tiene baja incidencia de obesidad, baja incidencia de diabetes. Para que tengan una idea, por ejemplo, la diabetes en Japón es de los países que más bajo índice de diabetes tiene. Tiene algo así como un 3%, ¿ok? Para que tengan una idea de diabetes de la población. En Puerto Rico la diabetes ya llegó al 15% de la población, ¿ok? En México ni se diga, eso está 15, 16, una cosa así, ¿no? Pero cuando usted mira esto, tiene que haber algo en los hábitos alimenticios de esas poblaciones. Usted va a Malasia o va a Sumatra o va a las Filipinas y va a encontrar que todavía en las poblaciones donde se utiliza mucho aceite de coco, que se utiliza para freír, para ingerir y demás, pues no hay gran incidencia ni de obesidad ni de diabetes. Entonces, la diabetes y la obesidad tienen una cosa en común. Lo que tienen en común tanto la diabetes como la obesidad es que para usted poder estar obeso o diabético, hace falta solamente una cosa. Hace falta mucha glucosa y mucha insulina. Si usted junta estos dos, glucosa e insulina, que esto viene de los carbohidratos principalmente, pues usted tiene obesidad. Y si usted aprieta con la obesidad y sigue engordando, pues usted va a terminar diabético. Fíjese que el 85% está en la estadística de la Asociación de Diabetes Americana. El 85% de los diabéticos están sobrepeso u obesos. O sea, que diabetes y obesidad son un matrimonio. Usted resuelve la obesidad, usted tiene resuelta la diabetes, ¿no? ¿Qué pasa? Esto es lo que tienen en común. ¿Qué pasa? El aceite de coco es una grasa saturada, pero uno de los errores grandes que se cometió hace muchos años es, fíjese, hace más de 30 años se determinó que todo el colesterol era como un demonio. O sea, tener el colesterol alto era como tener el demonio metido dentro. Hace más de 30 años. ¿Por qué? Porque en aquel momento todavía no se había podido diferenciar entre el colesterol bueno, que se llama HDL, que es el colesterol de alta densidad, que es el bueno, que inclusive protege del cáncer, y el colesterol malo, que es el LDL. O sea, antes de que se descubriera la diferenciación entre el colesterol bueno y el malo, pues todo el colesterol era malo, hasta que alguien se puso más inteligente
hizo los estudios y descubrió que este colesterol es bueno y protege del cáncer y protege de la inflamación y demás, y protege hasta del Alzheimer, y este colesterol es malo y es el que hace daño al cuerpo, ¿no? Porque se oxida, se pudre. O sea, que el aceite de coco le pasó lo mismo, como es una grasa saturada, ¿verdad? Pues dijeron, todas las grasas saturadas son malas, igual que habían dicho que todo el colesterol era malo. ¿Qué pasa? Todas las grasas saturadas no son malas, no es lo mismo comer grasa de cerdo, que es una grasa saturada, a comer aceite de coco, porque el aceite de coco es lo que llaman un triglicérido de cadena media. El triglicérido de cadena media quiere decir que la molécula es cortita, ¿okay? Es una molécula que de hecho lo que tiene son 8 divisiones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, me falta una por ahí, ¿ok? 8. Ahora, la grasa saturada de cerdo esta tiene 8 y la grasa saturada de cerdo tiene 32. O sea, no es lo mismo. O sea, de hecho, el aceite de coco es tan absorbible para el cuerpo, tan utilizable, que cuando usted consume aceite de coco, ni siquiera tiene que digerirse. Va derechito a la célula y empieza a ser quemado. Entra a combustión automática. Inclusive una persona que le cortan un pedazo del intestino, pues le dan a tomar aceite de coco. Le llaman triglicéridos de cadena media. Usted ve un frasco así muy costoso que usan los médicos, que se llaman triglicéridos de cadena media, pero si usted busca de dónde diantre salen esos triglicéridos de cadena media, va a ver que sale de aceite de coco, porque es la fuente principal de triglicéridos de cadena media. O sea, que estos triglicéridos buenos, que son una grasa saturada buena, saludable, vienen del aceite de coco. A la hora de usted controlar su diabetes, a la hora de usted adelgazar, a la hora de usted ayudar su tiroides, el aceite de coco es un amigo espectacular. ¿Por qué el aceite de coco es tan amigo suyo? Bueno, es amigo suyo porque cuando el aceite de coco penetra la célula, automáticamente entra en combustión. No tiene que pasar por todo el sistema digestivo, sino que va directamente a través del hígado a la célula. O sea que va por la vena portal y llega directamente. Así que esto produce energía. Ahora, para aumentar la potencia del aceite de coco, nosotros lo combinamos con una enzima japonesa que se llama CoQ10. El CoQ10 viene de distintas calidades. El que no es muy íntegro o está fuera de ética, ¿no? Pues va y compra un CoQ10 japonés, un CoQ10 chino. Los chinos, pues yo no tengo nada en contra de los chinos, pero los chinos venden muchas cosas que realmente pues son dudosas, ¿me sigue? O sea, cuando yo voy a comprar una hierba o voy a comprar algo bueno, yo trato de ver cuál es la fuente. ¿Qué pasa? El CoQ10 que nosotros usamos es japonés. ¿Por qué? Porque fueron los japoneses los que descubrieron el CoQ10 y tienen un control de calidad donde cuando usted utiliza un CoQ10, ese CoQ10 lo que hace es que aumenta la cantidad de oxígeno que entra a la mitocondria, al centro. Ahora, el CoQ10 verdadero japonés, el bueno, es soluble en grasa. El aceite de coco, es lo que llaman en inglés un carrier oil, un aceite cargador. Esto se usa, cualquier otro aceite que usted ponga dentro del aceite de coco va a ser introducido dentro de la célula. Quiere decir que si usted quiere aumentar la cantidad de CoQ10 y el oxígeno que entra a la célula para mejorar el metabolismo, pues usted lo combina con aceite de coco y le va a entrar derechito. Usted puede tomarse las cápsulas de CoQ10 y no hace lo mismo porque no se absorbe igual. No tiene algo que lo lleve hacia la célula, ¿no? Pero cuando usted lo combina con el aceite de coco, como hacemos en este producto, pues usted toma una cucharada de esto y es como si se tomara 4 cucharadas de algo que contiene CoQ10. Porque esto, como tiene su cargador, su carrier oil, pues le llega hasta la célula. Entonces, esto funciona. El aceite de coco, sobre todo combinado con CoQ10, es una maravilla. Funciona y los resultados se lo dicen. Y como la ropa no miente y tampoco perdona, pues esto se los comento, pues, porque la verdad siempre triunfa.